Hola, me llamo Leonardo Vázquez, estoy con un amigo, Miguel Hernández. Soy estudiante de Derecho y ahora pretendemos hablar de un poco de derechos humanos, específicamente la igualdad de género en un ámbito mercantil. Mi amigo es psicólogo con maestría en docencia. Bueno, y entonces, según el Tratado Internacional del Trabajo, las actitudes tradicionales según las cuales se considera a la mujer como una subordinada o se le atribuyen funciones estereotipadas perpetúan la difusión, práctica que entraña violencia o en ocasión o coacciones como la violencia y los malos tratos en la familia. Bueno, y pues analizando esta situación de desigualdad, este, hablando de por qué una mujer es más difícil llegársele a ciertos puestos, que sea más difícil para una mujer en un ámbito laboral la discriminación, el acoso sexual, y por esto mismo que se le haga difícil llegar a ciertos puestos o a percibir cierto sueldo. Tú en tu ámbito, en tu rama, ¿qué podrías decir de esta situación? En la psicología, hablando de la rama clínica, que es la parte terapéutica, lo que se trabajaría en ese ámbito sería más bien como la afección que tiene al sujeto esto. O sea, el abuso, pues creo que es muy evidente, ¿no? Lo que a lo mejor las consecuencias que puede tener en un sujeto. Pero a lo mejor creo que algo que no repara tanto la gente en percibir es la cuestión de la desigualdad laboral, por ejemplo. En lo clínico sí se trabaja mucho porque tiene que ver mucho que esto genera insatisfacción en el sujeto, ¿no? O sea, porque evidentemente, pues si tú te comparas, por decirlo de alguna manera, con tus pares varones, que tú tienes a lo mejor un puesto igual o que tus actividades son iguales, pero ves que de alguna manera es muy evidente cómo la otra persona crece más o así, pues esto en la persona va generando una frustración, va generando muchas cosas que se trabajarían desde esa perspectiva. Hoy en día se está luchando porque no sea así. Inclusive la CNDH dice que el 25% de los hogares son encabezados por mujeres, hablando de que pues ellos llevan el pan a la mesa, lo que se necesita para los hijos. O sea, inclusive puedo pensar que gran parte de ese 25% son madres solteras, donde tienen que ser padre, madre. Y aún así, una de cada cuatro mujeres experimentan discriminación en el trabajo, lo que hablábamos hace un momento, de que pues por el simple hecho de ser mujer tienen que enfrentarse a acoso sexual, a que porque piensan que tiene menos capacidades le tienen que pagar menos. Y hablando pues específicamente de eso, la misma CNDH dice que el 42% de las mujeres tiene trabajo, que perciben un sueldo promedio de, pues por promediamente donde pueden vivir bien. Y un 76% de los hombres tiene trabajo, donde se queda claro que pues los hombres se les facilita más encontrar un buen puesto, una buena situación laboral, y pues que ahí se queden. Y para una mujer por diferentes situaciones, ya sea acoso, ya sea que no me dan las mismas oportunidades que alguien, o inclusive tengo el mismo puesto que alguien más, pero pues soy mujer y me pagan menos, ¿no? Fíjate que si lo piensas es bastante triste, ya que yo no tengo el dato aquí a la mano, pero hasta donde yo entiendo la mayoría de la población es mujer, lo cual tiene un impacto, bueno, si lo pensamos así, es terrible, ¿no? O sea, No, sí, estamos claro. hablando de que, pues desconozco el porcentaje, pero El mayor grosor es mujer. sí, pero más bien me refiero un poco que si el mayor grosor es mujer y aún así necesitamos estipular, por ejemplo, esto de la cuota de género y aún así llegamos a un porcentaje pequeño, es terrible, ¿no? O sea, No, estamos sí, claro. hablando Sí, de... pues justamente hablando de eso, o sea, en el sistema político, un 16% son secretarias de Estado, 12.5 ministerias de gobierno,
18 ministerias de la Suprema Corte de Justicia, 7 presidentes municipales y un 37 está en la Cámara de Diputados. O sea, pues es el mínimo, o sea, como tú lo dices, o sea, aún así, cubriendo cuota de género, es un mínimo. Y pues estoy prácticamente seguro que aún así, para llegar a ese punto, para estar en ese 16, en ese 7%, tuvo que haber sufrido entre acoso, entre discriminación, batallar para poder llegar un escalón más a que pues probablemente un hombre por palancas, por tráfico de influencias o por el simple hecho de que es mi pana. Sí. O por el simple hecho de ser hombre. Sí, dejámoslo más claro, pueden llegar a esos puestos. Pues estamos hablando que más de la mitad en todos los porcentajes que acabo de mencionar son hombres. Tristemente, pues uno no es ajeno al contexto, ¿sabes? O a la sociedad. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, tú y yo en este momento podemos hablar de números fríos, pero aún así, lo digo justo desde mi ciencia que habla de la experiencia y de la percepción del ser. Entonces, aún así, de todos modos, creo que nos es muy complicado, por ejemplo, a ti y a mí, hablando como hombres, entenderlo. Por lo menos podemos ver visiblemente lo que está pasando. A lo mejor no podemos llegar a sentir lo mismo, saber cómo está en esa situación, sí, pero sí lo podemos ver. Tenemos que hacer algo, mecanismos, legislaciones para que pueda suceder estas situaciones cada vez menos. Hablando desde mi postura, en tu postura, pues supongo que en la docencia o en la psicología tendrían que haber formas para cambiar este pensamiento, educar mejor a las nuevas generaciones para que este pensamiento se quite totalmente. Desde mi ciencia, lo mejor, lo que se haría en ese aspecto sería intentar entender o hacer un análisis de la conducta, por ejemplo, de alguien que trata como objetos a las mujeres. Pero eso no nos otorga una, ¿cómo decirlo? Una solución. Claro, porque es un ámbito personal. Sí, o sea, me queda claro que en el aspecto social, o sea, poner un poquito más para que esto avance, pues es trabajar en legislación, poder implementar métodos, programas, inclusive en la educación, que se pueda ver más métodos para que se pueda incluir la educación de igualdad de género y poder decir que ya vamos avanzando un poco más en este pensamiento socialmente, que tengamos realmente las mismas oportunidades, porque pues sí, una cosa en la ley dirá que somos iguales, que tenemos las mismas oportunidades, pero sin embargo la discriminación ahí está, la desigualdad en sueldos ahí está también, y la oportunidad también. O sea, el mayor grosor siempre va a ser favorablemente para un hombre. Y pues, o sea, no cabe duda de que pues para llegar a un punto donde podamos avanzar más y podamos decir somos iguales, sí nos queda todavía mucho por avanzar, mucho por educar, mucho por decir, cambiar y este pensamiento, que las nuevas generaciones puedan decir que está mal decir que la mujer es un objeto o que es menor que un hombre, y podamos llegar a un punto en que todos digamos, hombres y mujeres somos iguales. Y pues muchas gracias, Miguel, por estar aquí conmigo.